Muy buenos días a todos. Hoy en nuestro cenáculo está invitado Padre Mario, lo invité. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, padre? Es que él se parece mucho a San Pedro, por eso lo invité con esta barba, con esa postura. ¿Vos sabes pescar? No, No sabe pero pescar, algo. pero es pescador de hombres. Pescador de hombres, sí. Así que bueno. Y bueno, vamos a empezar hoy nuestro cenáculo un poco hablando del contexto. Estamos siguiendo el pasaje cuando Jesús les lleva a sus discípulos a un retiro, podemos decir, se retira a las cercanías de Cesarea de Filipo, y ahí empieza a enseñarles, pero también les hace muchas preguntas importantes. Pregunta quién es él para ellos. Pedro le responde: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces Jesús le promete, le dice: vos serás el Pedro, la piedra de la iglesia. Y bueno, justamente estamos de retiro, estamos en un lugar retirado en el santuario de Nuestra Señora de Iguazú. Y también providencialmente nuestro obispo nos habló de San Pedro. Así que vamos a compartir esta palabra que sigue después del diálogo con el Pedro. Así que bueno, vamos a la palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no lo suceda. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece un balde de agua fresca, fría, que recibieron los discípulos y sobre la cabeza. Primero Jesús habla de la iglesia, de que Pedro será el fundamento de la iglesia, y ahora esto de la pasión y retírate de mí, Satanás. ¿Qué dices? ¿Cómo podemos explicar este fragmento? ¿Qué te parece? Sí, la verdad que la primera parte del domingo pasado que hemos escuchado nos ilumina muchísimo, porque lo dice, Jesús dice claramente que la respuesta de Pedro es una revelación, es un don de Dios. Y acá Pedro lo aparta, es como que le sale lo que él es, así como muy humano, y de a poquito parece la idea de Pedro que tenía del Mesías, ¿sí? No era la idea que traía Jesús para poner en el corazón nuestro, podemos decir. De a poquito lo va revelando. Y acá Pedro le responde con lo que él es, de modo humano. Y por eso esta respuesta, como dice el Padre Florencio, como que le tira a Jesús un balde de agua fría, porque como que le aplaca todo aquel mal pensamiento que tuvo. Y que retírate, ve detrás de mí, Satanás, es como muy fuerte. Y creo que es la palabra más fuerte que Jesús dice a alguno de sus discípulos. Digamos, a los otros discípulos nunca los había tratado así, pero es como que esa soberbia, podemos decir, de la respuesta de Pedro le tiene que venir con esa prontitud, con esa firmeza de Jesús, que sí es el Mesías, pero no es lo que él quería responder, ¿sí? No quería para sus discípulos, aquello que él eligió, lo más cercano. Por eso es muy fuerte esto que Jesús le dice: retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios. La respuesta que dio Pedro fue de Dios, ¿sí? Tú eres el Mesías, pero ahora no respondió, ¿sí? Sino humanamente.
Sí, es interesante en verdad que Pedro dice alguna cosa que en realidad viene de la revelación, pero no la entiende todavía esta cosa. Que él está con los pensamientos humanos y en realidad ahora se contradice porque primero dijo tú eres hijo de Dios vivo, el Mesías, y ahora quiere discutir con el hijo de Dios, quiere decirle no tienes razón. Pero fíjense cuántas veces nos puede pasar eso también. Nosotros decimos en credo siempre, creo en Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, su único Hijo, y todas esas cosas. Y después cuando viene un momento de prueba, cuando Jesús nos quiere probar o quiere nos mandar por sus caminos, le empezamos a reprochar, empezamos a sugerirle, Señor, no tendría que ser así, quizás de otra manera. Queremos discutir con Dios sabiendo que Dios es Dios. Y no tiene sentido en realidad. Sí, veo que también esto que Jesús también como que le hace ver a él que hay una renuncia, hay algo que él tiene que bajar, ¿sí? Que es pensar en uno mismo, pensar a mi manera, pensar a mi modo, como dice el padre Florencio. A veces nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros y no nosotros acomodarnos a su palabra, a lo que nos enseña la iglesia, a que nos manda. Todos los domingos rezamos la profesión de fe, ¿sí? Y también nos pasa como a Pedro, que nosotros vamos comprendiendo en este camino también cómo es creer en Dios, qué significa estar en la iglesia, qué significa servir al Señor, qué significa que de verdad Él es el Dios, que es mi Mesías, que es mi Dios, que es mi Señor, que es mi Salvador, que es mi Redentor. Voy comprendiendo también, iluminado por el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros también vamos a responder a lo mejor, así como Pedro, apartándole al Señor para que se haga lo que yo quiera y no lo que Dios dispone para nuestra vida, para nuestro corazón. Y fíjense que por ahí podemos decir lo que despertó esa respuesta de Pedro fue cuando Jesús les habló de que él tenía que sufrir mucho, morir, y después dice que al tercer día va a resucitar. No entendió Pedro, no entendió ese mensaje de Jesús todavía. Sí, esto de no entender, fíjense, en realidad ellos siguen no entendiendo. Hasta Jerusalén, yendo a Jerusalén, Jesús 3 veces dice, yo voy a morir, resucitar, voy a ser crucificado, no entienden nada. Jesús lo arrestan, lo maltratan, ellos siguen sin entender, como no tienen en cuenta estas palabras, no son capaces de asimilar estas palabras. Y siguen sin entender. Hasta en el momento de la resurrección no entienden. Recién cuando Juan llega al sepulcro, ve las vendas del sepulcro, dice, recién entendieron, vio y creyó, porque antes no entendían, hasta el momento de resurrección no entendían nada. Pero lo que me alienta en todo esto, porque a nosotros también nos puede pasar que no entendemos muchas cosas que Dios quiere de nosotros, que Dios quiere para nosotros, que es bueno para nosotros, que esto tiene que ser así, no entendemos muchas veces. Pero Jesús dice, vete detrás de mí. Si vas detrás de mí, si me acompañas, si me sigues, yo te voy a ir revelando todo despacito. Dios nos da el tiempo. Dios nos da el tiempo para que podamos entender las cosas, para que podamos aprender de Él. Y esto es lo lindo. Jesús nos invita para que seamos sus amigos, para que los sigamos. Y no nos quiere decir, vos tienes que entender ahora ya. Como dijo a los apóstoles, vos ahora no entiendes, pero después entenderás. Vos no me puedes seguir ahora como yo quiero, pero después me seguirás, lo dice al Pedro. Y lo mismo dice a nosotros, sígueme, vete detrás de mí, no te adelantes y yo te voy a revelar despacito y yo te voy a llevar despacito por mis caminos. Qué lindo eso. Sí. Es como un camino espiritual también esto de seguir a Jesús, que Él va al frente, no me puedo adelantar ni ir demasiado atrás. Y esta palabra del Señor que nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Lo primero, esto de caminar y seguir a Jesús con humildad. Nosotros no somos más que Jesús, ¿sí? Él es el maestro, Él va mostrando el camino, ¿sí? Es lo que le quiere enseñar a todos sus discípulos y nosotros también, ¿sí? En nuestro estado de vida, de acuerdo a cómo estamos, ¿sí? Entonces, ir detrás, mirarlo, seguirle y escuchar lo que nos pide, ¿no? Dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz,
Vamos a imaginarnos nuestras cruces, las cosas que nos pasan. Puede ser a lo mejor una enfermedad, un dolor, una dificultad en la casa, en el matrimonio, en la juventud, con los amigos, ¿sí? Algo espiritual. Bueno, cargar, decir, Señor, si yo te sigo, ¿sí? Si yo cumplo tu palabra, si te sigo con humildad, todo es llevadero. Y Jesús habla de salvar, sí, la vida. Pero para salvar hay que perder. Hay algo que yo tengo que renunciar, hay algo que tengo que dejar, porque Jesús me indica el camino, ¿sí? Y no me va a engañar. Dios no puede mentir, no me puede engañar. Y Jesús es Dios. Entonces, si le seguimos a Él, hay como un alivio especial. Y la cruz que cargo, ¿sí? Es mucho más llevadera, porque no estoy solo, ¿sí? Sigo a un maestro que me cuida, que está cercano, y que Él mismo en su palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús nos cuida mucho, nos ama. Entonces nos pide que con humildad le sigamos, ¿sí? No somos más que Él es más que nosotros. Y bueno, y lo primero que tenemos que renunciar es nuestro pensamiento humano, entregarnos en las manos de Dios. Bueno, que sea así entonces, muy feliz domingo y que sigamos al Señor con ánimo, con plena confianza. Paz y bien.